En los años 80, muchas cosas que hoy nos parecerían una locura eran totalmente normales. Los papás fumaban tranquilamente dentro de la casa, te dejaban solo por horas sin ningún problema y pensaban que terminar rojo por el sol era parte obligatoria de unas buenas vacaciones. No solo fue una época de libertad, también fue un tiempo lleno de costumbres que hoy nos harían abrir los ojos de sorpresa. En este video, vamos a recordar 18 cosas que muchos padres hacían en los 80 y que ahora serían difíciles de imaginar. Número 1. Salir en bicicleta sin miedo. En los 80, los niños vivían una libertad que hoy parece de otro mundo. Salían en bici desde la mañana y podían pasar horas recorriendo el barrio sin que ningún adulto supiera exactamente dónde estaban. No había celulares, ni mensajes, ni llamadas para avisar. Esa independencia formaba parte de la vida diaria. Andar en bicicleta no era solo un juego, era una escuela de vida. Los niños aprendían a ubicarse, a ponerse de acuerdo con sus amigos, a encontrar caminos nuevos y a solucionar problemas por su cuenta, como arreglar una rueda dañada. Aunque los padres no sabían con exactitud dónde estaban sus hijos, esa falta de control ayudó a crear chicos más seguros, curiosos y valientes. Fue una crianza muy distinta a la de hoy, donde todo está vigilado. Número 2. Una sola línea de teléfono para todos. En muchas casas de los 80 había un solo teléfono y era motivo de discusiones constantes. Generalmente estaba en la sala o la cocina, así que cualquier llamada se escuchaba a la vista de todos. La privacidad casi no existía, sobre todo cuando mamá o papá estaban cerca y fingían no escuchar, pero lo sabían todo. Este sistema servía como una forma silenciosa de control, ya que era difícil hablar de algo serio sin que alguien más se enterara. Al mismo tiempo, compartir el teléfono enseñaba a tener paciencia y respeto. Si alguien se tardaba demasiado, otro reclamaba porque esperaba una llamada importante. Así, sin darse cuenta, la familia aprendía a convivir alrededor de ese objeto que hoy ya casi no existe. Número 3. El impacto de Madonna. Muchos padres de los 80 tenían una preocupación en común: la influencia de Madonna, su imagen atrevida, su forma de vestir y su actitud directa sacudieron la cultura popular. Encajes, crucifijos grandes y canciones provocadoras aparecían en la televisión y causaban incomodidad en muchos hogares. Ver a sus hijos imitar su estilo o admirarla despertaba miedo y rechazo en los adultos. Videoclips que hoy parecen normales, en su momento eran vistos como una amenaza a la autoridad y las normas familiares. Esto mostraba el choque entre generaciones frente a una sociedad que cambiaba muy rápido. Para los jóvenes, Madonna representaba libertad y expresión personal. Aunque generó discusiones fuertes en casa, también abrió conversaciones importantes sobre identidad y forma de pensar. Número 4. Nadie sabía dónde estaban los niños. En los 80, era común que los padres no supieran exactamente dónde estaban sus hijos durante gran parte del día. Bastaba con decir "ya vuelvo" y salir. Los barrios eran más tranquilos y la confianza era la base de la relación entre padres e hijos. Los niños aprendían a decidir por sí mismos y a hacerse responsables de sus errores. Hoy, en cambio, existen aplicaciones que muestran cada movimiento en tiempo real, algo que en los 80 habría parecido imposible. Esa libertad venía acompañada de miedos culturales y debates, pero reflejaba una forma de criar muy distinta, donde confiar era más importante que controlar. Número 5. El spray para el cabello. En los años 80, el volumen en el pelo era casi una declaración de intenciones. Para lograrlo, el spray era el mejor aliado. Desde levantar el flequillo antes de ir a clases, hasta fijar peinados exagerados para una salida nocturna, ese producto estaba presente todos los días. Su olor llenaba baños y habitaciones, tan habitual como el pan en el desayuno. Claro que en ese momento casi nadie pensaba en las consecuencias. Muchos de esos aerosoles dañaban el ambiente y contribuían a problemas que recién años después empezarían a discutirse. Aún así, el spray no era solo un cosmético, representaba atrevimiento, ganas de destacar y romper con lo discreto del pasado. Aquellos peinados altos y llamativos hablaban de una generación que no quería pasar desapercibida y que dejó una marca visual imposible de olvidar. Número 6. La seguridad al viajar en auto.
Durante los 80, usar cinturón no era una prioridad. Mucha gente viajaba sin abrocharse y lo veía como algo normal. Las reglas de tránsito recién comenzaban a tomar fuerza y en muchos lugares apenas se estaban implementando. Los padres decidían por su cuenta cómo cuidaban a sus hijos, y era común ver a los niños sueltos en el asiento trasero o incluso de pie. Las sillas especiales parecían un gasto innecesario, y muchos confiaban más en el agárrate bien que en una protección real. Con el paso del tiempo, esta forma de pensar cambió por completo. Hoy la seguridad infantil es un tema central, y las normas son mucho más claras y estrictas. En paralelo, los fines de semana solían tener otro ritual muy típico de esa década. Número 7. El centro comercial como punto de encuentro. Ir al mall en los años 80 era toda una experiencia. No se trataba solo de comprar, sino de pasar el día entero en familia. Todos llegaban juntos, pero luego cada uno tomaba su propio camino. Los adultos recorrían tiendas de ropa o tecnología, mientras los chicos se perdían entre juegos, discos y juguetes. Después de un buen rato, llegaba el momento esperado en reunirse en la zona de comidas. Ese lugar era mucho más que mesas y restaurantes. Allí se compartían risas, anécdotas y lo que cada uno había visto. Entre una bebida y algo para comer, la familia volvía a unirse. Hoy, con las compras por internet y menos tiempo para compartir, esa sensación de encuentro y cercanía se ha ido apagando. Número 8. La crianza sin tanta vigilancia. En los 80, muchos padres apostaban por dejar que sus hijos aprendieran solos. Confiaban en que el error también enseñaba. No intentaban evitar cada caída o cada problema, porque creían que así se formaba el carácter. Si un niño hacía algo peligroso y se lastimaba un poco, la idea era clara: no lo repetirá. La falta de celulares y la dependencia del teléfono fijo hacían imposible el control constante. Los chicos salían, exploraban y regresaban con nuevas experiencias. Esa libertad ayudaba a desarrollar seguridad, ingenio y fortaleza emocional. Aunque no era un sistema perfecto, lograba un balance entre dar espacio y asumir responsabilidades, algo que hoy resulta difícil de ver. Número 9. Cumpleaños libres y sin tanto control en los años 80. Celebrar un cumpleaños infantil no era algo complicado ni lleno de reglas. La mayoría de las fiestas se hacían en casa, y los adultos no estaban encima de los niños todo el tiempo. Bastaba un queque hecho en casa, algunos obsequios sencillos y juegos armados en el momento. No se gastaba mucho dinero y casi cualquier familia podía organizar una celebración sin estrés. Los juegos eran simples y, vistos hoy, hasta un poco peligrosos. Actividades como poner la cola al burro usaban objetos reales que ahora nadie permitiría. Aún así, esos pequeños riesgos hacían que los niños pensaran, se adaptaran y se rieran sin parar. No había horarios estrictos ni demasiadas normas. Ese desorden controlado permitía que los niños hablaran, inventaran juegos y resolvieran problemas solo. Justamente por eso, muchas de esas fiestas quedaron grabadas en la memoria. No eran perfectas, pero tenían algo especial que hoy cuesta encontrar. Representaban una época donde lo simple y la libertad infantil eran parte natural de crecer. Número 10. Mañanas dulces con caricaturas. En los 80, el desayuno parecía más una fiesta que una comida. La mesa se llenaba de cereales llenos de color, azúcar y sabores intensos. Las cajas llamaban la atención de inmediato, y los niños las reconocían por sus personajes y anuncios que aparecían justo antes o durante los dibujos animados del fin de semana. Para muchos hogares, era una forma rápida de empezar el día, cuando el tiempo no alcanzaba. Hoy sabemos que tenían demasiada azúcar, pero en ese momento nadie se preocupaba demasiado. Muchos padres equilibraban el resto del día con comidas hechas en casa. Más allá de los ingredientes, esos desayunos tenían magia. Sentarse frente al televisor, comer cereal y ver caricaturas convertía la mañana en un momento esperado. Y si el paquete traía un juguete, la emoción era total. Esos pequeños detalles hacían que algo tan simple se volviera inolvidable. Número 11. La televisión como punto de reunión. Durante los años 80, la televisión ocupaba un lugar central en la casa. Por las noches, la familia se sentaba junta sin necesidad de avisos ni planes previos
era algo natural. Series y programas se veían en grupo y todos compartían el mismo contenido. No solo se miraba la pantalla, también se comentaba lo que pasaba. Las risas, las opiniones y hasta los desacuerdos formaban parte del momento. A diferencia de hoy, no había cada uno con su propio aparato. Esa experiencia compartida fortalecía la relación familiar. La televisión no separaba, unía. Era una excusa perfecta para estar juntos, conversar y crear recuerdos que todavía muchos recuerdan con cariño. Número 12. Videojuegos bajo sospecha en los 80. Los videojuegos no tenían buena fama entre los adultos. Muchos padres pensaban que podían distraer demasiado a los niños o afectar sus estudios. Juegos sencillos, con gráficos básicos, ya generaban preocupación por el tiempo frente a la pantalla. Por eso, era común escuchar reglas claras, jugar un rato y luego salir a la calle o hacer otra cosa. Los padres intentaban mantener un equilibrio entre lo digital y lo creativo. Con el paso del tiempo, esos juegos que parecían peligrosos se transformaron en recuerdos entrañables. Hoy incluso se usan para aprender. Mirando atrás, resulta curioso cómo algo tan simple generó tanto debate. Y bueno, aquí seguimos, jugando y recordando, sin que el mundo se haya acabado por eso. Número 13. A la hora de sentarse a la mesa. En la década de los 80, el momento de la cena tenía un significado especial. No era solo sentarse a comer, era un espacio sagrado para estar juntos. Las familias coincidían sin apuros y sin interferencias externas. No existían los celulares, ni las pantallas encendidas, ni ruidos que desviaran la atención. Solo estaban las personas, mirándose, escuchándose y compartiendo el día. Ese encuentro cotidiano alimentaba mucho más que el cuerpo. Ayudaba a crear lazos fuertes y a conocerse de verdad. La falta de tecnología hacía imposible escapar de la charla. Los adultos preguntaban cómo había ido la escuela y los niños contaban historias, travesuras o preocupaciones. Incluso cuando aparecían desacuerdos, esos momentos ayudaban a formar relaciones reales y profundas. Hasta los silencios, aunque incómodos, tenían un valor especial, porque enseñaban a convivir. Hoy en día, las cenas suelen dividirse entre pantallas, horarios distintos y prisas constantes. Aquella costumbre de los 80 quedó atrás, pero sigue siendo recordada como una práctica sencilla que fortalecía la comunicación y la unión familiar. Número 14. En el cigarrillo en todas partes. Durante los años 80, el humo del tabaco era parte normal del día a día. Los ceniceros llenos estaban presentes en casi todos los hogares y fumar en espacios cerrados era algo completamente habitual. Se encendían cigarrillos en restaurantes, aviones y transporte público, sin que nadie se sorprendiera. En casa, muchos adultos fumaban en la sala, la cocina o dentro del auto, incluso con los niños alrededor. En ese tiempo, casi no se hablaba del daño que podía causar el humo a quienes no fumaban. Aunque las cajetillas traían advertencias, pocas personas les prestaban atención. Fumar era visto como algo normal y socialmente aceptado. Con los años, la percepción cambió de forma radical. Hoy existen leyes, espacios libres de humo y una mayor conciencia sobre los efectos del tabaco. Este cambio refleja un avance importante en el cuidado de la salud y en la forma en que la sociedad entiende los riesgos del cigarrillo. Número 15. El sol y las marcas del verano. En los 80, quemarse con el sol era casi una tradición veraniega. La piel roja y ardida se veía como una señal de haber disfrutado al máximo la playa o la piscina. El uso de bloqueador era escaso, y muchos productos ofrecían una protección mínima. Incluso era común aplicar aceites para intensificar el bronceado. En aquel entonces, tener la piel dorada se relacionaba con verse bien y sentirse saludable. Los riesgos de una exposición prolongada al sol apenas se mencionaban y enfermedades como el cáncer de piel no formaban parte de las conversaciones habituales. A pesar del ardor, la piel descamándose y la incomodidad. Esos recuerdos quedaron asociados a la diversión, la libertad
y los días largos de vacaciones. Era una época marcada por menos preocupaciones, más tiempo al aire libre y una relación despreocupada con el sol, que se convirtió en el centro de muchas aventuras inolvidables. Ser padre en los años 80 no era una tarea fácil. No existían teléfonos móviles para saber dónde estaban los hijos, ni internet para buscar soluciones rápidas. La crianza se apoyaba en la intuición, la experiencia y el sentido común. Aún así, los padres salían adelante enfrentando cada reto con creatividad, paciencia y una gran capacidad para adaptarse a las circunstancias. Número 16. Jugar en la calle hasta que anochecía. En los años 80, la calle era una extensión natural de la casa. Los niños salían después de hacer la tarea y no regresaban hasta que el sol desaparecía o alguna madre llamaba desde la ventana. No había relojes inteligentes ni mensajes para avisar dónde estaba cada uno. Existía una confianza implícita en el barrio y una sensación de libertad difícil de imaginar hoy. Se jugaba fútbol con 2 piedras como arcos. Se corría detrás de una pelota gastada, se inventaban juegos sin reglas escritas y se aprendía a convivir a base de ensayo y error. En ese espacio abierto se desarrollaban habilidades sociales sin darse cuenta. Había discusiones, reconciliaciones, risas y acuerdos improvisados. Cada caída enseñaba a levantarse y cada victoria se celebraba sin necesidad de publicarla en ningún lugar. La calle era una escuela silenciosa donde se aprendía a compartir, a esperar turnos y a resolver problemas cara a cara. Hoy, gran parte de esa experiencia se ha trasladado a espacios cerrados y pantallas. Recordar los 80 es recordar una infancia más física, más libre y profundamente conectada con el entorno. Número 17. Al esperar con paciencia y aprender a valorar el tiempo en los 80, la espera era parte de la vida cotidiana. Si querías ver tu programa favorito, tenías que estar frente al televisor a la hora exacta. Si perdías un capítulo, no había forma de recuperarlo. Para escuchar una canción específica, había que esperar que sonara en la radio o rebobinar un cassette una y otra vez. Las cartas tardaban días en llegar y las respuestas no eran inmediatas. Esa lentitud enseñaba algo importante en la paciencia. Aprendimos a planificar, a organizarnos y a aceptar que no todo estaba disponible al instante. El tiempo se vivía de otra manera. Las tardes parecían más largas y los fines de semana se sentían eternos. No existía la ansiedad constante por responder mensajes ni la presión de estar siempre conectados. Esa relación más calmada con el tiempo permitía disfrutar mejor los momentos simples, como una conversación larga o una caminata sin destino. Hoy todo es rápido, inmediato y a veces abrumador. Mirar atrás y pensar en los años 80 es recordar una época donde esperar no era frustrante, sino parte natural del ritmo de la vida. Número 18. En equivocarse sin miedo y aprender en el camino durante los años 80. Cometer errores no quedaba registrado para siempre. No había cámaras grabando cada paso ni redes sociales amplificando cada equivocación. Eso daba un margen enorme para experimentar y aprender. Si uno se equivocaba, lo hacía en privado o frente a un grupo pequeño. Y la lección quedaba ahí. Se aprendía probando, fallando y volviendo a intentar. Esa forma de crecer fortalecía la confianza y la autonomía. Los niños y jóvenes tomaban decisiones sin una guía constante, lo que desarrollaba criterio propio. Los adultos también enfrentaban problemas sin tutoriales ni respuestas rápidas, apoyándose en la experiencia y el diálogo. Esa forma de vivir fomentaba la resiliencia y la capacidad de adaptación. Equivocarse no era motivo de vergüenza, sino una etapa más del aprendizaje. En contraste, hoy existe una presión constante por hacerlo todo bien a la primera. Recordar los 80 es recordar una época donde el error era parte del proceso y no una sentencia permanente. Esa mentalidad permitió formar generaciones más independientes, creativas y seguras de sí mismas. Al mirar en conjunto estos recuerdos, los años 80 se presentan como una etapa marcada por la cercanía humana, la simplicidad y un ritmo de vida distinto. No era una época perfecta, pero sí una donde las relaciones se construían con tiempo, presencia y experiencias compartidas. Cada momento, desde una cena familiar hasta un juego en la calle, dejaba huellas profundas. La tecnología no dominaba la vida diaria, y eso permitía que las personas se miraran más a los ojos
y se escucharan con atención. Los recuerdos de esa década siguen vivos porque están cargados de emociones reales y aprendizajes que todavía hoy tienen valor. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por ver todo el video y acompañarnos en este viaje por los recuerdos. Gracias por tomarte el tiempo de revivir, reflexionar y conectar con una época que marcó a tantas personas. No te pierdas el próximo video, donde seguiremos recordando los años 80, explorando más historias, costumbres y momentos que forman parte de nuestra memoria colectiva. Nos vemos en el siguiente episodio para seguir viajando juntos al pasado.